llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. ¿Quién dijo estas palabras? Máximo Décimo Meridio, lo acabas de decir. Gladiator. Es lo primero que has dicho, pero vale. Sí, no, quien dijo estas palabras me refería a dónde las dijo, ¿no? Vamos a hablar de Gladiator. Tenemos la ficha aquí, es una película del año 2000, dirigida por Ridley Scott, con guión de John Logan, William Nicholson y David Franzoni. Guión que se fue escribiendo sobre la marcha, por cierto. La música del legendario Hans Zimmer, acompañado con Lisa Gerard. Y bueno, la fotografía de John Mattinson, espectacular. Y protagonistas muy conocidos como Russell Crowe, Joaquin Phoenix y Connie Nielsen. Vamos a hablar de esta película aprovechando que recientemente se ha estrenado en los cines la segunda parte, pero de la segunda parte no vamos a hablar, ¿vale? Para no hacer spoilers, pero de la primera sí vamos a hacer muchos spoilers, así que si alguien ha cometido el delito de no ver esta película, que sepa que a partir de ahora va a haber spoilers, porque bueno, es una peli que tiene más de 20 años, con lo cual creo que los spoilers están permitidos a estas alturas. Una pequeña sinopsis. Es la típica historia de honor y venganza, donde tenemos a este general hispano de la región de Mérida, en España, Emérita Augusta, como se llamaba en aquel entonces. Y es una persona, digamos, es como un muy buena persona, pero además un guerrero muy fiero, ¿no? De hecho, una de las cosas que me gustan es que al principio de la película, esto además fue grabado de forma... Fue una idea que tuvieron en el momento, que simplemente pues, vieron un pajarito, el actor se lo quedó mirando sonriendo como se posaba en una rama, ¿no? Y luego como se gira y está pues el campo de batalla y le cambia la expresión del rostro, se pone serio, ¿no? Y refleja un poco la dualidad del personaje con esta persona de buen corazón, pero además, por otro lado, un guerrero fiero. Un guerrero honorable. Tanto es así que el emperador decide, digamos, designarle como su sucesor, ¿vale? Para que sea él el que lleve la voz cantante, ya que su hijo Cómodo, digamos, es una persona muy ambiciosa y un poco malvado, ¿no? Su padre, el emperador Marco Aurelio, percibe esto de él, así que decide no designarle como emperador y seleccionar en su lugar a Máximo X, aunque no es su hijo. Aunque siempre dice que es como el hijo que le hubiera gustado tener. A Cómodo esto digamos que no le hace mucha gracia, así que le da un abrazo más fuerte de lo que debería, como muy muy fuerte y muy prolongado, y el emperador Marco Aurelio muere. Después de eso, por pura envidia, Cómodo decide matar a Máximo y, bueno, no lo consigue porque, como hemos dicho, es un guerrero muy experimentado y cuando van a ejecutarle, pues él se libera de las ataduras y consigue vencer a los que otrora eran sus soldados. Decide volver a casa porque su sueño básicamente era ese. Él lo único que quería era volver a casa con su mujer, con su hijo, cultivando sus campos, recogiendo sus cosechas. Era todo lo que quería. Así que, bueno, después de haberse liberado, dice, bueno, como me dan por muerto, pues me voy. Me voy a mi casa. ¿Qué pasa? Que cuando llega allí, resulta que la envidia de Cómodo llegó hasta España, llegó hasta Mérida. Y de forma muy cruel asesina a su mujer y a su hijo. Claro, él entra en un estado depresivo catatónico, se le ve caminando sin rumbo, se desvanece por el cansancio y el dolor y es atrapado por unos esclavistas que lo venden como gladiador, ¿no? Y va poco a poco haciéndose un nombre hasta que llega al Coliseo de Roma y llega a enfrentarse al mismísimo emperador, ¿no? Y la película va sobre el proceso de cómo va poco a poco y ganándose ese nombre hasta llegar a enfrentarse al mismísimo emperador y llevando a cabo su venganza. Básicamente de esto va la película.
Es una película extraordinariamente bien hecha. Me gusta mucho todo. La fotografía. Tiene muy poco CGI porque en la época no era muy común o no tan común el CGI en el cine, porque los efectos especiales no estaban tan desarrollados. Sin embargo, aquí están muy bien implantados y es una película que no ha envejecido nada. Y bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a hacer la estructura de siempre, ¿no? Voy a preguntarles a Sam y a Will, y yo también voy a participar, sobre la ambientación, sobre los personajes. Vamos a contar algunas curiosidades de la película. Algunas son muy conocidas, otras quizá un poquito menos conocidas, para intentar desgranar un poco todo lo que nos gusta y también lo que no de esta película de culto llamada Gladiator. Así que vamos a empezar, por ejemplo, con la ambientación, ¿vale? Que creo que, en mi opinión, está muy bien conseguida, pero, por ejemplo, Will, ¿tú cómo, no sé, qué sientes al ver esta película? ¿La ves realista? Bastante. Uno de los grandes motivos de que se vea tan bien, sobre todo en los campos de batalla y eso, es la falta de, muchas veces la falta de CGI y todo lo que es el decorado, vestimenta, ropaje, o sea, lo que es la puesta en escena, perfecta. O sea, es que estamos hablando del año 2000, o sea, ahí se hacía todo, para mí, se trataba mejor todos esos pequeños detalles y por eso, como tú has dicho, ha envejecido bien y eso es uno de los grandes factores que ha tenido el uso de todo lo que se ha sido el decorado, tanto natural como que luego han ellos arreglado. Sam, ¿cómo lo ves? Brutal. O sea, me ha parecido brutal. O sea, quiero decir, yo la había visto en su día, ¿vale? Pero gracias a este podcast, bueno, que lo propusiste tú, que habláramos de esta película, la he vuelto a ver y digo, madre mía, me da obra de arte tan absoluta. O sea, yo la vi en su día y no me pareció para tanto. Claro, también era bastante más pequeño. Y me pilló. Y no sé, yo la vi, pero sin, no sé, no sé, no sé, se me hizo cargada, ¿no? Esa época, pues no sé, tendría la cabeza por ahí, pero el caso es que la he vuelto a ver y me da obra de arte. O sea, todos los detalles que tiene, la estética de Roma, cómo se presenta una Roma tan épica, tan gigante, todos los escenarios, me parecen lo grandiosa que era Roma, ¿no? Y hasta detalles como, por ejemplo, que me hacen mucha gracia, que es la ropa de Máximo, el peto que lleva negro. Como en cada escena lleva una cosa nueva, que eso lo vi por ahí, que no me había dado cuenta, pero empieza con los 2 caballos, que por cierto eran caballos suyos, de verdad, en los nombres que les puso, o era una gracieta que quiso ponerle él a los nombres. Y poco a poco van apareciendo piezas en ese peto, van apareciendo escenas de su vida, poco a poco, en diferentes momentos, que le va añadiendo cosas a su peto. O sea, está muy cuidada toda la película. Me parece brutal. Sobre los personajes, hombre, Máximo el protagonista, Cómodo el antagonista, Lucila la chica de la peli, por así decirlo, que es la hermana de Cómodo. ¿Qué destacaríais de ellos? ¿Cómo lo veis? Yo he hablado un poco antes sobre la dualidad de Máximo. Podemos hablar del villano, ¿no? Que es Joaquín Phoenix, también conocido como el Joker. Y por cierto, una cosa que me gusta de la actriz, de Connie Nielsen, es que ella es muy aficionada a todo el tema de Roma y de la cultura romana. Así que durante la película había veces que el director Ridley Scott y los guionistas le hacían consultas a la actriz. Oye, ¿en Roma cómo era esto? ¿Esto era así? ¿Esto era así? Para dotar de más realismo a la película. Pero bueno, el papel de ella también me parece muy interesante. ¿Vosotros qué destacaríais de los personajes? ¿Qué os gusta más? Pues a mí me ha hecho mucha gracia lo de que has dicho de ella, que sí que es verdad que era tan, o sea, era tan conocedora, tan friki de esa época que, de hecho, una de las atrezos que lleva su personaje es real de esa época porque se lo compró ella en una subasta y lo quiso llevar durante la peli. Increíble. Entonces, sí, tiene un nivel la chica que es brutal. Además, una curiosidad es que los 3 actores, bueno, se supone que los 3 han trabajado en cierta manera en DC. Russell Sí, Crowe como padre de Clark, ¿no? Creo que era en Superman. Llorel. Ya, Joaquín Phoenix, lo que has dicho tú, siendo el Joker, y Connie Nielsen también. Creo que ha salido, pero no me acuerdo ha salido en alguna de ellas, pero no me acuerdo qué papel hacía. No sé si en la Liga de la Justicia o en una de estas. Pero también ha salido como personaje de DC. O en Shazam, creo. Creo que en Shazam hace de madre o de no sé. Bueno,
Que me voy por los cerros de Wea. El caso que los personajes, pues Joaquin Phoenix me gusta mucho como actúa. O sea, bueno, los tres actúan que flipas. Si no, yo creo que la película no hubiera sido igual tan grande como es. Y ella, la verdad, o sea, él lo que hace como malo me encanta porque además es una persona que es muy frágil. Es una persona, no sé, y además es realmente el personaje más, yo creo que fiel a la historia, excepto porque él parece ser que fue el peor, está considerado como el peor César que tuvo Roma. O sea que Era muy narcisista, muy... Sí. se De gastó hecho, el dinero él del estaba pueblo obsesionado con los gladiadores. Hablamos del cómodo real, ¿vale? Sí. Estaba muy obsesionado con los gladiadores y hacía como pachangas sobreactuadas en el Coliseo, donde él era como un gladiador que vencía siempre a todos. Eran coreografías, ¿vale? A gente que se ponía ahí para que le matara. De hecho, algo similar se ve en la película al inicio, ¿no? Cuando está él en un círculo rodeado de guerreros con espadas y están haciendo como una coreografía y se le queda a Máximo mirando en plan, ¿este tío qué hace? Eso no es pelear, eso es bailar. No lo dice, pero se le nota en la mirada Sí. que como que no está de acuerdo con esas coreografías. Y es como un guiño al personaje real. Pero sí, o sea, Joaquin Phoenix hace un papelón espectacular de malo aquí. Lo hace muy bien, es un gran actor. ¿Tú, Will, cómo lo ves? Bien, yo lo veo bien. O sea, todo lo que habéis dicho, poco más puedo añadir. A mí, sobre todo, si me refiero más que al actor, al personaje que interpretan, me gusta mucho Russell Crowe, o sea, su personaje, es decir, cómo todos los hombres son fieles a él, lo que se ha labrado a lo largo de los años, de tanto renombre y todo, que eso afecta mucho a lo que ya es el hilo, sobre todo hacia el final de la película, como la lealtad a él. Y él sigue siendo leal a la Roma pura, no a lo que se habían inventado ya los tipejos estos, el Senado. Ella, como muy inteligente, si no me equivoco, creo que su padre le dice, mira, porque eres mujer, si hubiera sido hombre, hubiera sido general perfecto, o sea, porque ella también era muy inteligente y sabía muy bien cómo iban las cosas. Y el Fénix como ve que todo está contaminado y él quiere cargárselo todo, que al final, pues, lo que hace es cargarse más a Roma. Y por eso mismo me gustan mucho los personajes a los que están interpretando, independientemente de ellos, que son, sin duda, se lo han ganado a peso, grandes actores. Y es que a mí también me va mucho el tema del politiqueo, esto de Roma, de cómo funcionaba antes el Senado, de cómo no sé qué. Mira que él puede ordenar directamente, pues matar a este, y todo el pueblo está en contra. Entonces no lo puede hacer porque como tenga el pueblo en contra, se la carga. O sea, está muy bien todo eso, cómo funcionaba. O sea, no tenía tanta libertad como podía tener, tenía que a veces hacer un paripé para poder engañar a lo que era al público. Y eso también, pan y circo, ¿no? Para quitarlos, para irse por otras cosas y que no vieran el problema que tenía Roma. Está bien, me gusta todo eso. Pues una vez hablado un poco sobre esto, vamos a empezar a hablar de curiosidades y cosas. Vamos a ir citando algunas de ellas. Tiene 1.000 millones de curiosidades. Como por ejemplo, una cosa que a mí me llamó la atención es que el actor principal en principio no iba a ser Russell Crowe. Le ofrecieron el papel a Mel Gibson, pero él lo rechazó. Dice que se sentía muy mayor para Muy interpretar a mayor un para el gladiador. Y por eso le dieron el papel a Russell Crowe. Pero porque Mel Gibson tenía 43 años cuando se grabó esta película. Entonces él dijo, es que estoy muy mayor para interpretar a un guerrero luchando en un coliseo. Me parece buena decisión. Una decisión para nada aceptada. Una de las cosas que me gustan de esta peli es que ha dejado escenas icónicas que se han perdido por el tiempo y han sido referenciadas en un montón de medios diferentes. Por ejemplo, la primera escena donde sale con la mano acariciando el trigo, que por cierto esa mano no es de Russell Crowe, era el doble de acción, Stuart Clark, el que hizo esa escena, ha sido referenciada, como he dicho, en muchos sitios. Por ejemplo, me viene a la mente Ghost of Tsushima, el videojuego de Sucker Punch, donde una de las primeras cosas que hace, de las primeras escenas, es ver a Jin pasando la mano no, en este caso no es trigo, son como unas plantas así con unas flores blancas, pero bueno, por nombrar una referencia, hay muchísimas referencias a esa escena. Sí, además, eso acaba igual que empieza, con la mano pasando por
Por el trigo. La convierten muy icónica la escena esa. Sí, sí. El rodaje fue bastante accidentado, tuvieron bastantes problemillas. De hecho, hay una escena donde cuando está hablando Máximo con el emperador en la tienda, donde se ven que tiene heridas en la cara a Máximo, como si fuese de la guerra, eran heridas reales, porque yendo a caballo se chocó contra unas ramas y se arañó la cara. Con lo cual, esa escena Sí. no es un prostético lo que lleva ahí Russell Crowe, es una herida real. No, de Pero hecho, bueno, Russell Crowe igual. acabó bastante mal del rodaje, con costillas rotas, con Sí, de no, todo. se rompió un hueso del pie, se fracturó otro hueso de la cadera. Eh, Oliver Reed, que es el que hace de Próximo, digamos, el dueño de Máximo cuando es gladiador, por Pobre. desgracia sufrió un accidente de corazón, un accidente, digo, un ataque al corazón y falleció durante el rodaje, ¿vale? Así que la parte final, si os fijáis, cuando sale Próximo se le ve como de espaldas, ensombrecido, porque no es el mismo personaje, obviamente el hombre, por desgracia, murió. Pero Ridley Scott dijo que quería conservar al actor en la película, no quería regrabar las escenas utilizando a otro actor. Pero bueno. Luego podemos hablar, por ejemplo, de los errores que tiene bastantes errores, ¿no? Momentos de la película donde se ven personas con pantalones vaqueros, por ejemplo. Se ve cuando están luchando en el Coliseo, hay como una cuadriga que cae así de lado y se ve cuando cae que hay como una bombona de gas para provocar ese cuando se vuelca, ¿no? Volcamiento. Ese volqueo, iba a decir volqueo, no sé si existe esa palabra, No ese creo. vuelque y bueno, de estas hay muchas. Hay momentos donde se ven en los cámaras, parte del equipo sale durante la película, pero bueno, es algo habitual. Luego, como curiosidad también, para aportar yo algo. Sí, sí, claro. El perro, el lobo que sale no es un lobo, obviamente. Es un perro maquillado y con efectos también dando un toque de lobo, que eso está guay. Luego, claro, Máximo, la película es muy históricamente correcto, justo al contrario que dicen de la 2, pero en este caso era muy correcto. Querían, de hecho, usar, porque parece ser que no solo tigres, también usaban rinocerontes para meterlos en la arena a través de esas trampillas que hay abajo. Se intentó, pero en esa época, pues claro, no funcionaba tanto de lo que decías tú al principio, ¿no? Los efectos especiales se quedaban muy raros, se notaba muy robótico el robot que crearon para hacer de ser rinoceronte, entonces se quitó de la peli, que parece que en la 2 sí que la han usado y no queda muy bien tampoco. Y luego, sí es muy históricamente correcta, pero claro, Máximo no existió. Sin embargo, parece ser que originalmente Máximo iba a llamarse Narciso, que fue el que realmente asesinó a Cómodo en el pasado, aunque no fue en una batalla ni nada por el estilo. Pero sí fue pues, un guerrero que estranguló a este emperador y lo mató Que le hizo un originalmente. favor a Roma, vaya. Sí, sí. Pues ahí, bueno, pues otra curiosidad es que hay una estatua que se ve un poco de fondo, ¿vale? Que dicen que es la estatua del Coloso de Nerón. Y como curiosidad, el auténtico Comodo decidió, bueno, representaba a un gladiador, ¿vale? Pues decidió cambiarle la cara para que se pareciera a la suya. Y estuvo durante un tiempo así esa cara, pero en cuanto murió, pues la restauraron y volvieron a ponerle la cara original de la estatua. O sea, que decir, era tan ególatra este personaje, este señor, que hasta quiso cambiarle a la estatua representativa, ¿no? Del coloso para que fuera su cara. O sea, es locura. Vaya tela. Perdón, última, mira, una otra que me he acordado. Cómo es la dualidad, ¿no? Porque normalmente en las películas, en todas las películas, en todos, el bien representa, digamos, el protagonista que representa el bien normalmente va de blanco y, y el mal es como oscuro, ¿no? Negro. Y os fijamos que van vestidos al revés. En la última escena, cuando se enfrentan, él va vestido de negro, que es el protagonista, y el otro representa la luz porque como que quiere ser el bueno para el pueblo. Entonces él va de blanco mientras que Máximo va de negro, que es algo curioso, me parece curioso. Que por cierto, esa especie de coraza blanca está basada en una que existió en la realidad, una que de verdad llevó, de hecho creo que fue Marco Aurelio el que llevaba esa coraza, y es como para añadirle más historia, ¿no?
a esa escena que encima está llevando una coraza blanca que llevó su padre, ¿no? En el enfrentamiento contra Máximo en el Coliseo. Es como que se está burlando casi de Máximo. Sí, y el hecho de que lo apuñale antes parece ser que era el auténtico lo hacía mucho. Quiero decir, eso que él le gustaba ser gladiador o hacerse gladiador. Entonces parece ser que lo decías tú, todas las peleas que él hacía estaban amañadas. El que se enfrentaba igual no tenía espada, y él sí, o directamente venían heridos de antes, los hería de antes, para que así no representaran un peligro para Llevaban él. espadas sin filo, estaban pues, malnutridos, no les dejaban descansar. Vamos, aparte estaba todo muy coreografiado. Había cosas que los guerreros a los que se enfrentaba Cómodo no podían hacer. Vamos, era todo un paripé tremendo, porque él se pensaba que era... Bueno, era un cobarde, vamos a decirlo mal y pronto. No creo que se enfade con nosotros, así No, que se lo decimos a la cara. Cómodo eras un cobarde muy grande. Y sí, eso es lo que hacía. De hecho, una cosa que me gusta también que hace esta película es que cuando tú ves en las escenas en las que, por ejemplo, ahí en el Coliseo está hablando Máximo, él aparece solo en la escena, no aparece nadie detrás, salvo en algún momento puntual, pero es como que la imagen está muy enfocada en Máximo. Mientras que cuando la cámara gira y participa Cómodo, siempre hay alguien a su lado, como para que el espectador, cuando esté viendo la escena, vea, digamos, que no es tan importante Cómodo. Es como que la visión del espectador está dividida entre Cómodo y lo que hay alrededor, ¿no? Está el niño con él, hay algún soldado siempre por detrás, pero nunca aparece él solo en la escena como si fuese él el importante o como si fuese él el centro de la atención. Y es una forma también en la que es un recurso visual, ¿no? En la que el director, en este caso, y el director de fotografía, pues le dan como más auge a la figura de Máximo, simplemente haciendo pequeños trucos visuales, ¿no? Es algo que me gusta mucho que la película aparece en muchas más ocasiones. Cito esta para ponerla como ejemplo. Pero es algo que me gusta bastante. Sí, sí. Will, Está muy bien tú... eso. ¿Tienes algo? Yo, a ver, pregunta fácil. ¿Cuántos Oscars ganó esta película? 5. Muy bien. Entre ellas, Mejor efectos película. especiales. Y mejor película. Mejor película, mejor de... Russell Crowe ganó el Oscar. Que, por cierto, estuvo nominado a 12 Oscars y ganó solo 5. No, yo lo que iba a mencionar, la curiosidad, porque yo soy muy de ver. Esta película en el 2000 costó 103 millones de dólares, que era una pasta en aquella época, y en esta también. Pues consiguió recaudar 457 millones, es decir, 4 veces lo que había costado. Y eso te dice mucho una película. O sea, siempre si recauda el doble de lo que está presupuestada, es que ya es un éxito total. Y ahí vemos que en aquella época, 5 Oscars, más el presupuesto, más lo que recaudó y todo, estamos entre una de las mejorcitas películas que había de la época. Curiosamente, su parte 2, que lo he mirado, estoy mirándolo, ha costado solo 250 millones, es decir, el doble. Y por ahora lleva 327. Yo creo que la gente está yendo a ver la segunda película pensando que iba a ser algo impresionante Sí, como sí, la primera. ha cogido mucho Viendo alguna boom cosa de Yo no la he visto la segunda, simplemente recabo opiniones. Yo he Pero visto. bueno, vamos a centrarnos en la primera, que la segunda ya quizá hablaremos de ella en un futuro. Más Cercano. curiosidades que tiene la película, y es que, como hemos dicho, tiene bastantes errores históricos. Algunos de ellos están hechos a propósito para no confundir al espectador, ¿vale? Por ejemplo, la señal de vida o muerte, es en pulgar hacia arriba o pulgar hacia abajo, en aquel tiempo era al revés. No se sabe muy bien por qué lo hacían al revés, hay muchas teorías. Hay algunos que dicen que el pulgar hacia arriba era como mandarle al cielo y el pulgar hacia abajo era como que puedes permanecer en la tierra. Pero para no confundir al espectador, se dejó que el pulgar hacia arriba fuese un gesto positivo y el pulgar hacia abajo fuese un gesto negativo, ¿no? O sea, esto es un error histórico, pero está hecho a propósito. Sin embargo, el que no está hecho a propósito... ¿Ibais a comentar algo, perdón? Sí, sobre eso. A mí me dijo uno, ¿vale? Una persona que está aquí, que no eres ni tú ni yo, que me dijo que... Vale. Que me dijo que, claro, cuando tú pones el pulgar era si vive, ¿no? ¿Vive para arriba o muere? No, era al revés.
Vive Era para abajo, muerte. muere para arriba. No, era muerte directa. ¿Qué quieres? ¿Matarlo? ¿Sí o no? Entonces, para arriba era sí, quiero matarlo. Para abajo era no. Y por eso iba así. No era Vale. si vivía, era si moría, o sea, directamente. Era Era lo como el que permiso del gladiador para que lo matara, ¿o no? para que lo matara. Sí, Entonces, pero para que arriba no, era mátalo, para abajo era no lo mates. que no se sabe a ciencia cierta por qué motivo lo hacían de esa manera. O sea, hay muchas teorías, Pero para que veas que pero no tiene nada que claro, ver con salvar la vida a salvarle de la muerte. Es dos cosas. exacto, es salvarle de la vida o salvarle de la muerte, sí. Pero bueno, es otro de las cosas que me gustan, o sea, bueno, que uno de los errores históricos que tiene, y me gusta señalarlo, es que en la Roma antigua estaba prohibido circular con los carros y con los carruajes por las vías públicas, ¿vale? Al atardecer, cuando ya caía el sol. Sin embargo, aquí hay un momento de la película donde aparece esto y se ve carros circulando por la ciudad. Y eso es un error histórico. O sea, si veis carros circulando por Roma al atardecer, que sepáis que estaba prohibido por motivos de seguridad. Y aquí, sin embargo, aparece, ¿no? Curioso. Sí, Eso sí, no lo sabía. curiosidades. Luego, el bosque que aparece en la primera escena, que aparece ahí un bosque quemado, un bosque... Es un bosque real, eso no es CGI. Quemaron un bosque de verdad, con permiso, ¿vale? Porque resulta que ese bosque estaba destinado a la deforestación, con lo cual hablaron con la gente que iba a hacer ese trabajo y dijeron, oye, ¿podemos hacer esto y grabarlo aquí? Y dijeron, bueno, pues como se va a deforestar, necesitamos esta zona para construir otra cosa, grabad vuestras escenas. Y de hecho, la comunidad aquella que iba a deforestar esa parte se ahorró un dinero porque, claro, fue la producción de la película la que hizo la mitad de la parte, ¿no? No sé, Quemaron el tampoco. bosque y se ve un bosque así como muy destrozado. Es un bosque real. Es algo, claro, hoy en día yo no sé si eso se podría hacer, pero en aquel entonces pues se le permitió. Y otro error histórico de la película, y con esto ya prácticamente habremos acabado con las curiosidades, es que se ve en la grada del Coliseo a hombres y a mujeres juntos, cosa que no se hacía. O sea, en el Coliseo en aquella época los hombres se sentaban en una parte y las mujeres se sentaban en otro, no estaban separados. Aunque aquí no se permitía que se mezclaran, aunque aquí pues se les ve juntos, ¿no? A hombres y mujeres. Otro pequeño error histórico, a ver, tampoco es algo excesivamente importante, pero bueno, simplemente lo comento como un detalle. Sí, luego dicen que también se ven varias escenas con candados y los candados no existían en esa época. No se inventaron hasta bastantes años después. Sí, también, exacto. Pues nada, Will, Y ¿quieres aportar algo más? No, era No, eso. bueno, está todo. creo que con esto ya hemos desgranado bastante bien la película y como siempre, simplemente es compartir nuestra opinión sobre un tema, en este caso la película de Gladiator, y ya conocéis un poco nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar sobre ella. Esperemos que os haya gustado esta sección. Os agradecemos muchísimo que hayáis escuchado nuestro programa. Ahora nos gustaría pediros, por favor, que os suscribáis a este canal, que le deis like a este podcast y que se lo recomendéis a vuestros amigos y conocidos para poder de esta forma seguir creciendo y llegar cada día a más personas. Turnos consecutivos.